Buenos días, bienvenidos al seminario de cuidados al niño, niña y adolescente con alteraciones hematológicas. Mi grupo está conformado por María Tapia, Jessica López, Gladys Martínez, Caryelis Enríquez, Marifabiola González, Stephanie Pérez y mi persona, Albani Dar. Acerca de las patologías y alteraciones hematológicas de los pacientes pediátricos, entender e identificar su sintomatología, el tratamiento para cada enfermedad y los cuidados de enfermería que debemos proporcionarle a cada paciente pediátrico, resaltando y entendiendo los factores externos e internos que pueden producir estas patologías, pudiendo ser adquiridas o congénitas. Las patologías hematológicas son aquellas que afectan la producción de los elementos de la sangre, como lo son los glóbulos rojos, glóbulos blancos, hemoglobina, proteínas plasmáticas y su mecanismo de coagulación, que estos podrían causar serios problemas. Dentro de los más conocidos están anemia, púrpura trombocitopénica, la hemofilia y las leucemias. Anemias. La anemia es la reducción en el número de eritrocitos, la cantidad de hemoglobina y el hematocrito por debajo de los valores normales. Las anemias no son una entidad específica, sino una consecuencia de un proceso patológico subyacente, de muy variables causas y naturaleza. Globalmente constituye un motivo de consulta frecuente en la consulta pediátrica. Factores predisponentes de la anemia. Tenemos los relacionados con el metabolismo del hierro o deficiencia en el ingreso de hierro. Entre ellos están el déficit de ingestión y déficit de absorción. Están los relacionados con las condiciones sociales, como la hipoalimentación y la instrucción materna. Y por último están las relacionadas con los antecedentes perinatales, que en ellos están la prematurez. Clasificación de las anemias. En este caso vamos a presentar la clasificación morfológica de las anemias. Esta es la más utilizada y se basa en los valores de los índices eritrocitarios. En ellas tenemos las normocíticas, donde su etiología nos dice que son eritrocitos de tamaño normal y centro pálido, con un volumen corpuscular medio normal y tienen hemorragia, enfermedad inflamatoria, síndrome hemolítico e ira. Entre los tipos de anemias normocíticas nos encontramos con las anemias de procesos crónicos, anemia hemolítica y anemia aplásica. Otra clasificación de las morfológicas están las microcíticas. De ellas la etiología nos dice que son glóbulos rojos más pequeños, su valor corpuscular medio es mayor a 80, hay falta de globina y defectos en la síntesis o falta del suministro del grupo M. En los tipos de anemia microcítica tenemos anemia ferropénica, talasemias y anemia sideroblástica. Por último, en la clasificación morfológica tenemos a las macrocíticas, donde su etiología nos dice que son glóbulos rojos grandes, su valor corpuscular medio es menor a 98 y en la enfermedad digestiva hay mala absorción y deficiencia del ácido fólico. Entre los tipos de anemia macrocítica tenemos las anemias megaloblásticas. Anemias normocíticas. Entre ellas encontramos a las anemias de los procesos crónicos. Esta es una anemia multifactorial hiperregenerativa o central, con presencia de una afección inflamatoria crónica como infección, enfermedad autoinmune o enfermedad renal. Su etiología puede ser causada por enfermedades inflamatorias como artritis reumatoidea, enfermedades inflamatorias intestinal y sarcoidosis. También por insuficiencia renal, como lesiones tisulares externas, grandes quemados, úlceras cutáneas, etc. Y enfermedades infecciosas como VIH, tuberculosis, sífilis, endocarditis, osteomielitis, pielonefritis, abscesos pulmonales y neumonías, etc. Anemia hemolítica. Esta involucra un grupo de patologías como manifestación común de la destrucción o remoción de glóbulos rojos de la articulación antes de que se cumpla su vida media de 120 días. En ellas ocurre la hemólisis extravascular y hemólisis intravascular.
En citología podemos ver que tiene anomalías de membrana eritrocitaria, esta puede ser hereditaria, puede ser ocasionada también por agentes exógenos como medicamentos, penicilina, metildopa y quinidina, también por déficit enzimáticos eritrocitarios, por hemoglobinas anormales y por hemólisis producida por anticuerpos, como por ejemplo la anemia hemolítica autoinmune. Anemia aplásica. Esta es la disminución de las células sanguíneas, mejor conocido como pancitopenia, y es debida a un fallo de la médula ósea en producir suficientes células sanguíneas circulantes. La enfermedad puede ser congénita o adquirida. En citología nos dice que puedes tener la causa por suspensión inmunitaria, por déficit en factores de crecimiento, por células progenitoras anormales o deficientes y por fármacos químicos, agentes infecciosos y radiaciones ionizantes. A continuación, tenemos las anemias microcíticas, iniciando con ellas con la anemia ferropénica. Es el tipo de anemia más frecuente y el déficit nutricional más común en niños. Esta afecta al 3% de los niños menores de 2 años, al 6 y 18% de los niños pequeños, al 9-11% de las mujeres adolescentes y al menos al 1% de los adolescentes varones. En citología nos dice que puede ser por déficit nutricional, síndrome de malabsorción, aumento de la demanda y sangramiento. Anemia sideroblástica. Pueden ser hereditarias o adquiridas. Se caracteriza por la sobrecarga patológica de depósitos de hierro en la mitocondria de los eritroblastos. Todas ellas conducen a una síntesis anormal del grupo hemo y a eritropoyesis ineficaz. En citología nos dice que puede ser causada por fármacos, por toxinas, por deficiencia de piridoxina o de cobre, por mutaciones heterocigotas en la línea germinal. Ahora tenemos a las anemias macrocíticas. Entre ellas nos encontramos con la anemia megaloblástica, que se caracteriza por glóbulos rojos muy grandes. Contenido interno de cada célula no está desarrollado completamente. Esta malformación hace que la célula ósea produzca menos células y envíe a grandes periféricas glóbulos rojos inmaduros. Citología nos dice que esta puede ser causada por déficit de vitamina B12 y ácido fólico, por malabsorción, inducida por fármacos, por déficit nutricional, por aumento de la demanda. Entre las manifestaciones clínicas de las anemias tenemos: en el sistema nervioso pueden presentar cefalia, astenia y retraso en el crecimiento. En el sistema cardiovascular puede presentar taquicardia e hipotensión. En el sistema gastrointestinal puede presentar diarrea, dolor abdominal y anorexia. Y en el sistema tegumentario puede presentar ictericia o palidez mucocutánea. Seguidamente tenemos a las talasemias, que es el conjunto de enfermedades consistentes en el defecto de producción de alguna de las cadenas de globina, tanto en las cadenas beta como en las cadenas alfa. Pueden tener su síntesis disminuida. Su etiología nos dice que puede ser por mutaciones en el ADN de las células que producen hemoglobina. También puede haber desde 1 a 4 genes mutados en el alfa talasemias y puede haber de 1 a 2 genes mutados en la beta talasemias. Entre los diagnósticos de las anemias, ellas se pueden diagnosticar a través de la historia clínica, la cual debe ser realizada detalladamente, haciendo énfasis en valorar los antecedentes personales y familiares. También a través de la anamnesis. En ellos tomamos en cuenta, además del sexo y la edad, nos afincamos en la intensidad y comienzo de los síntomas, presencia de hemólisis, enfermedades previas, exposiciones a tóxicos, administración de fármacos, su dieta y alimentación y la historia neonatal. También
se nos hace fácil su diagnóstico a través de las manifestaciones clínicas, ya que la sintomatología producida por la anemia, consecuencia de la hipoxia posterior a la disminución de la serie roja. También a través del examen físico, donde debemos prestar atención especial a la piel, manos, ojos, mucosas, boca, mucosa, facies, tórax y abdomen. Y por último tenemos las pruebas complementarias, que ellas se realizan el hemograma, que es con índices de hematimétricos y recuento reticulocitos, también el perfil hepatorrenal y el perfil férrico. Es importante tener en cuenta que los valores varían en función a la edad. Tratamiento de las anemias. Este tratamiento dependerá del tipo de anemia que presente el niño o adolescente. En el caso de las anemias de los procesos crónicos, el tratamiento, nos dice que no existe un tratamiento específico para este tipo de anemia. El tratamiento de la enfermedad no diagnosticada, si los síntomas se toman graves, una inyección o transfusión eritropoyetina sintética. En el caso de la anemia hemolítica, se debe evitar medicamentos no recetados, tratar las infecciones relacionadas, tomar medicamentos que deprimen el sistema inmunitario y la transfusión de sangre o plasmaféresis. En la anemia aplásica tenemos las transfusiones de sangre, trasplante de médula ósea y quimioterapias. Y en la anemia ferropénica tenemos la ingesta de suplementos de hierro y cambios en la dieta. Y localizar y detener la fuente de sangrado también. En el caso de las talasemias, como medicamento tenemos las transfusiones de sangre, suplementos de ácido fólico, extracción del vaso y trasplante de células madres de la médula ósea. En el caso de las anemias sideroblásticas tenemos piridoxina, que es la vitamina B6, en dosis de 50 a 200 miligramos al día. A veces se indica conjuntamente con ácido fólico. También aquí está presente las transfusiones de sangre y la eliminación de toxina o un fármaco que esté induciendo la anemia. En la anemia megaloblástica, como medicamento tenemos ingerir suplementos dietéticos, aumentar estos nutrientes en la dieta e inyecciones de vitamina B12. Cuidados de enfermería en las anemias. Aquí se debe educar al paciente acerca de su patología. Debemos suministrar oxígeno, ya que el nivel de hemoglobina ha bajado, y esto requiere decir que no hay suficiente oxigenación en los tejidos. También está la administración de medicamentos como ácido fólico, sulfato ferroso y vitamina B12, todo bajo prescripción médica. También se debe vigilar el peso corporal diario, vigilar la ingesta de líquidos administrados y eliminados, el cuidado con la piel y cuidados con las transfusiones de sangre si es necesario. Hemofilia. Es el trastorno hereditario que afecta al sangrado o coagulación. Los niños con hemofilia carecen de capacidad de dejar de sangrar debido a los bajos niveles o a la completa ausencia. Factores de coagulación 7 y 9 en su sangre, que son necesarias para la coagulación. Factores predisponentes de la hemofilia. Entre ellos tenemos la herencia, que es la herencia que puede ser hereditaria, también que puede ser de hijos de padres portadores, y ser hombre. Cuando nos dice que ser hombre, nos afincamos en que los tipos comunes de hemofilia, el gen defectuoso se encuentra en el cromosoma X. Todas las personas tienen 2 cromosomas sexuales, uno de cada padre. Una niña hereda un cromosoma X de la madre y un cromosoma X del padre. Un niño hereda un cromosoma X de la madre y un cromosoma Y del padre. La clasificación de la hemofilia, esta se clasifica por tipos. Tenemos la hemofilia tipo A, que es provocada por una ausencia del factor de coagulación de la sangre 8. Tenemos que de 9 a cada 10 personas con hemofilia tienen la enfermedad tipo A, y la gravedad de la enfermedad puede variar desde tendencias hemorrágicas leves a graves. Tenemos la hemofilia tipo B, que esta es provocada por una deficiencia del factor 9.
A esta también se le llama enfermedad de Navidad o deficiencia del factor 9. Y finalmente tenemos la hemofilia tipo C, que es deficiencia del factor 11. Enfermedad autosómica recesiva que se produce por igual en hombres y mujeres. La hemorragia por déficit del factor 11 por lo general es menos grave que los déficits de los factores 8 y 9. Etiología de la hemofilia. Esta puede ser causada por trastornos hereditarios, genes localizados en el cromosoma X, mutaciones de lesiones o inversiones que afectan el gen del factor 8. Manifestaciones clínicas de la hemofilia. Tenemos en el sistema tegumentario que puede presentar equimosis, también hemorragias, estas pueden ser leves, moderadas o severas, y epitasis. Y en el sistema musculoesquelético puede presentarse hemartrosis, que esta aparece cuando el niño empieza a gatear o andar. Y también puede presentar dolor articular. Diagnóstico de la hemofilia. Se puede diagnosticar antes del nacimiento con un análisis de las vellosidades coriónicas o amniocéntesis. También a través de las pruebas de laboratorios, que ellas nos mostrarán las concentraciones bajas del factor 8 o 9, el tiempo de protrombina parcial activada, el tiempo de protrombina TP, el tiempo de trombina TT, el fibrinógeno y el recuento de plaquetas que son normales. Tratamiento de la hemofilia. Se trata a través de los concentrados del factor de coagulación, concentrados del factor 8 y 9, fraccionados del plasma, y antifibrinolíticos. Cuidados de enfermería para la hemofilia. Se debe proporcionar el soporte necesario para afrontar la nueva situación. Planificar, enseñar y promover la adopción de cuidados domiciliarios para la prevención de hemorragias. Indicar que las hemorragias agudas y graves deben recibir tratamiento precoz en un entorno clínico u hospitalario. La terapia en el hogar solo debe utilizarse para el tratamiento de episodios hemorrágicos leves a moderados. Se debe administrar concentrados de reemplazo del factor de coagulación o desmopresina. Y se debe recomendar a los pacientes evitar el uso de medicamentos que afectan la función plaquetaria. Púrpura trombocitopénica. Esta es una enfermedad que se caracteriza por una disminución de plaquetas. Está causada por los órganos inmunitarios que producen anticuerpos contra las plaquetas, lo que hace que el vaso reconozca a las propias plaquetas como células extrañas y las destruya. En los niños aparece tras una infección por virus. La púrpura trombocitopénica idiopática aguda es más común en los niños entre los 2 y 9 años de edad y suele remitir espontáneamente. Etiología de la púrpura trombocitopénica. Esta puede ser causada por la actividad deficiente de la enzima plasmática ADAMS13 congénita o adquirida. En muchos casos adquiridos se desconoce la causa del autoanticuerpo. Las causas conocidas y asociadas son el sexo femenino, etnia africana, uso de desmopresina y el embarazo, donde la púrpura trombocitopénica trombótica es a menudo indistinguible de la preeclampsia o la eclampsia grave. Clasificación de la púrpura trombocitopénica. Esta se clasifica según el tiempo de evolución. En la púrpura trombocitopénica idiopática de reciente diagnóstico ocurre de menos de 3 meses de evolución. En la púrpura trombocitopénica idiopática persistente tiene una duración desde los 3 y 12 meses desde el diagnóstico. Esto incluye a pacientes que no alcanzan la remisión completa de forma espontánea y pacientes que no mantienen la remisión completa después de suspensión del tratamiento instaurado. Y por último tenemos a la púrpura trombocitopénica idiopática crónica, que es más de 12 meses de evolución. El diagnóstico de la púrpura trombocitopénica se establece a través de la historia clínica, la exploración física y el recuento de plaquetas. Las manifestaciones clínicas de la púrpura trombocitopénica son generalizadas, espontáneas o ante traumatismos mínimos, asociados en ocasiones a otras manifestaciones hemorrágicas como epitaxis,
hemorragia gastrointestinal y hematuria o menorragia. Tratamiento de la púrpura trombocitopénica. El tratamiento consiste en el uso de corticoides como la prednisona, también la esplenectomía, que es la extirpación quirúrgica del vaso, el uso de fármacos inmunosupresores. Estos fármacos se emplean si la cifra baja de plaquetas persiste a pesar del tratamiento con corticoides o esplenectomía. Y por último, la administración de gamma-globulinas vía intravenosa. Mi nombre es Gladys Martínez y yo les vengo a hablar sobre el SIDA-VIH y el dengue hemorrágico en niños. Comprendemos que el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, el SIDA, es una infección crónica que puede poner en riesgo la vida, provocada por el virus de la inmunodeficiencia humana, que es el VIH, y al dañar el sistema inmunitario, interfiere con la capacidad del cuerpo para luchar contra la infección y la enfermedad. Los predisponentes en pacientes pediátricos, esta enfermedad es congénita. Una madre infectada transmite la enfermedad al feto antes del nacimiento o durante el parto, si no se administra tratamiento antirretrovírico. En biología tenemos que el VIH se transmite al bebé durante el embarazo, en el nacimiento o durante la lactancia. Algunos niños se infectan por el VIH a través de sangre o productos hemoderivados que contienen el virus. Otros niños se infectan a través de agujas o instrumental quirúrgico contaminados. En las manifestaciones clínicas tenemos síntomas comunes en niños con VIH que no son tratados. Por ejemplo, retraso del crecimiento y retraso en la maduración, aumento del volumen de los ganglios linfáticos en diversas partes del cuerpo, diarrea recurrente, infecciones pulmonares, aumento del tamaño del vaso y el hígado, infección fúngica en la boca como es la candidiasis oral, otitis media, neumonía, inflamación de los pulmones. La lesión cerebral por el VIH retrasa los movimientos claves del desarrollo como caminar y hablar. En estos casos también se observan deficiencias en la inteligencia y una desproporción baja del tamaño de la cabeza en relación con el resto del cuerpo. Mi nombre es María, yo les voy a continuar el tema de Gladys con respecto a lo que es el diagnóstico y tratamiento del VIH en pacientes pediátricos. Diagnóstico. El diagnóstico de infección de VIH se puede sospechar por la sintomatología que presente el niño, así como las alteraciones analíticas que el VIH produce. La confirmación de la infección se hará empleando distintas técnicas con respecto a la función de la edad del niño. El tratamiento es antirretroviral, es lo que ha logrado disminuir el índice de morbilidad y mortalidad en pacientes con esta infección, así como ha logrado también normalizar la calidad de vida del niño con VIH. Recibir tratamiento antirretroviral de forma urgente a todos aquellos niños que tengan sintomatología clínica y que tengan una infección inmune. De enfermería tenemos que debemos controlar la temperatura en tiempos indicados, controlar los signos vitales como lo son el pulso, la respiración. También hay que fomentar el desarrollo de la integración del niño en el sistema familiar, sin que el niño se convierta en el centro de la familia. Hay que ayudar a la familia que vea al niño afectado como tal y no como una persona enferma, crónica o discapacitada. Hay que fomentar la interacción con otros niños normales, tratar con la madre del niño la relación que hay entre la ingesta de alimentos, el ejercicio, la ganancia y la pérdida de peso. Hay que desarrollar una relación de confianza con el niño, hay que ayudar al niño también a tener conciencia de su importancia como individuo en la sociedad. Hay que pesar al paciente, monitorear el crecimiento y desarrollo. El dengue hemorrágico es una enfermedad aguda, infecciosa y grave transmitida por mosquitos y producida por el virus, la cual afecta principalmente a los niños y se presenta fundamentalmente en áreas urbanas de las zonas tropicales, aunque también se aprecia en el campo y en las selvas, que se caracteriza por la permeabilidad vascular anormal, hipovolemia, hemoconcentración y diátesis hemorrágica.
Predisponentes. Entre los factores predisponentes tenemos que vivir en regiones tropicales o viajar a ellas, y si el paciente ya tuvo dengue. Por ejemplo, en vivir en regiones tropicales o viajar en ellas, estar en estas regiones aumenta el riesgo de exposición al virus que causa el dengue. Entre las zonas de mayor riesgo se encuentran el sudeste asiático, las islas Pacífico Occidental, América Latina y África. Cuando la persona ya tuvo una infección anterior por dengue, aumenta el riesgo de padecer síntomas graves si se vuelve a contraer la enfermedad. En clasificación tenemos dos tipos de dengue. El dengue hemorrágico sin complicaciones, que tenemos el grado 1, se hace la prueba de torniquete positiva y es la única manifestación hemorrágica, petequias y trombocitopenia. En el grado 2 tenemos hemorragias espontáneas, dengue hemorrágico con shock. En el grado 3 hay signos de shock e insuficiencia circulatoria, que se mantiene el pulso rápido y débil, estrechamiento de la tensión diferencial 20 o menos, hipotensión y loguria, piel húmeda y fría. En el grado 4 tenemos shock, presión arterial y pulsos imperceptibles. Ya tenemos que es producida por un virus ARN de la familia Flaviridae. Incidencia: aumenta dramáticamente, más de 100 millones de casos anuales en el mundo. Su transmisión es por el piquete del mosquito Aedes aegypti de una persona infectada a una susceptible, y se multiplica en recipientes con agua estancada. Diagnóstico. Para el diagnóstico del dengue hemorrágico se requiere la presencia de sangramiento asociado a trombocitopenia, aumento del hematocrito, presencia de derrame pleural, ascitis o shock. También entre estas tenemos el IgM positivo sobre una muestra de suero única tomada en fase aguda, tardía o en convalescencia. En las clínicas tenemos fiebre o antecedentes cercanos de fiebre aguda, manifestaciones hemorrágicas, por lo menos una de las siguientes, que son prueba de torniquete positiva, petequias, equimosis o púrpura, hemorragias de las mucosas, del tracto gastrointestinal, de los lugares de punción, prueba de torniquete positivo y trombocitopenia menos de 100.000. Están también la extravasación de plasma por aumento de la permeabilidad vascular, signos asociados a la extravasación del plasma como el derrame pleural, derrame del pericardio, ascitis, hipoproteinemia. Entre los signos de alarma tenemos dolor abdominal continuo e intenso, vómitos persistentes, diarreas, descensos bruscos de la temperatura. Tenemos que se debe hospitalizar al paciente, controlar los signos vitales cada 2 horas, monitorear los signos de alarma como dolor abdominal, vómitos persistentes, descenso brusco de la temperatura, dificultad respiratoria, inquietud, somnolencia y lipotimia. Están también la hidratación. Si no hay deshidratación y tolera la vía oral, hay que ofrecerles líquidos al paciente abundantes o sales de rehidratación. En la enfermería tenemos el monitoreo de funciones vitales cada 30 minutos, frecuencia cardíaca, respiratoria, presión arterial y temperatura. Control de temperatura con medios físicos o administración de antipirético. Mantener la vía venosa permeable, mantener buena hidratación parenteral, administrar medicamentos de acuerdo a la prescripción médica, excepto heparinas, corticoides, antivirales e inmunoglobulina. Realizar el balance hídrico, control de la diuresis horaria, administración de oxígeno de acuerdo a indicaciones médicas, administración de inotrópicos según prescripción médica, y observar los sitios de sangrado. Mi nombre es Jessica López y voy a hablarles sobre la coagulación intravascular diseminada. Esta consiste en la generación excesiva y anormal de trombina y fibrina en la sangre circulante. Durante este proceso hay un aumento de la agregación plaquetaria y el consumo de factores de coagulación. La coagulación intravascular diseminada, que evoluciona lentamente, dura de semanas o meses y tiene manifestaciones trombóticas y embólicas venosas, mientras que la coagulación intravascular diseminada, que evoluciona rápidamente,
ocurre en horas o días y causa sobre todo hemorragias. Tenemos lo que son los factores predisponentes. Entre estos tenemos las reacciones a transfusión de sangre, el cáncer, especialmente ciertos tipos de leucemia, inflamación del páncreas, que es lo conocemos como la pancreatitis, infección en la sangre, especialmente por bacterias u hongos, enfermedad hepática, complicaciones del embarazo, como la placenta cuando queda después del parto, cirugía o anestesia reciente, lesión tisular grave como quemaduras o traumatismos craneales, hemangioma grande que consiste en un vaso que no está formado apropiadamente. Tenemos la clasificación. Esta se puede clasificar en diferentes grados, cada uno reflejando la descompensación progresiva de la hemostasia. Tenemos la coagulación intravenosa diseminada aguda, en la cual se presenta por infección localizada, trauma tisular, calamidades obstetrizia y sepsis. Tenemos la coagulación intravenosa diseminada localizada, que es hemorragia más grandes, conocido por el síndrome de Kaczmarek-Meryk, y tenemos aurisma aorta abdominal. Finalmente tenemos la coagulación intravascular diseminada crónica, que se caracteriza por el cáncer, feto muerto y retenido, mieloproliferativo y hepatolopatías. Ahora tenemos lo que es la etiología. En la coagulación intravascular diseminada se produce más a menudo las siguientes circunstancias clínicas, como son las complicaciones obstetrizia. En este caso, el tejido placentario con actividad del factor tisular ingresa a la circulación materna o es expuesta a esta. La infección en particular por microorganismos gram negativos. Las endotoxinas gram negativas causan generación en la actividad del factor tisular o exposición a ellas en las células fagocíticas endoteliales y tisulares. En el cáncer tenemos que es particular secretor de mucina. Los adenocarcinomas de páncreas y adenocarcinomas de próstata y la leucemia promolística aguda. En estos casos las células tumorales expresan o exponen o incluso se parece que liberan un factor tisular. En el caso de shock, debido a cualquier trastorno que cause lesión tisular isquémica y exposición, se libera un factor tisular. Las causas menos frecuentes de la coagulación intravascular diseminada se comprenden entre daños graves en los tejidos, hemólisis intravascular profunda y complicaciones en la cirugía de próstata. En las manifestaciones clínicas las vamos a dividir según su sistema. Tenemos en el caso del sistema neurológico, presenta dolores de cabeza caracterizado por sangrado en el cerebro o dolores de cabeza caracterizado por SB. A nivel del sistema respiratorio, sangrado por la mucosa o dolor torácico. El sistema cardiovascular se caracteriza por hipotensión, dolor torácico. En el sistema renal por hematuria, disfunción de órganos, ya sea como el hígado o los riñones. Y a nivel del sistema tegumentario tenemos hematoma, petequias y ennegrecimiento. Proseguimos con el diagnóstico. Para el diagnóstico de esta se cuenta con un recuento de plaquetas, el tiempo de protombina, el tiempo de protombina parcial, el fibrinógeno plasmático y el dímero plasmático. En el caso del tratamiento tenemos que no existe un tratamiento específico para la coagulación intravascular diseminada, pero tenemos algunos tratamientos complementarios como pueden ser la transfusión de plasma y los anticoagulantes como la heparina. Cuidado de enfermería a pacientes con coagulación intravascular diseminada. Tenemos muy importante la relación enfermero-paciente cada que sea necesario, la monitorización en caso de hipotermia, inspección y exploración física, disminuir el dolor, monitorizar el sangrado, control de diéresis, valoración de pulsos vitales, administrar heparina según indicación, colocar al paciente en posición de Foiler y evitar úlcera por presión. Erisema natal es una coloración amarillenta de la piel y de los ojos causada por un aumento de la concentración de la bilirrubina. La bilirrubina es una sustancia amarilla que se forma cuando la hemoglobina, la parte de los glóbulos rojos, se transporta al oxígeno. Es donde se descompone la parte del proceso normal de reciclaje de los glóbulos rojos deteriorados. En la etiología
tenemos la ictericia fisiológica, que esta se produce por dos razones. En primer lugar, tenemos que los glóbulos rojos de los recién nacidos se descomponen mucho más rápido que la de los lactantes mayores. Esto da lugar a un aumento o incremento de la producción de la bilirrubina. En segundo lugar, tenemos que el hígado del recién nacido es inmaduro y no puede procesar o excretar del cuerpo la bilirrubina como los lactantes mayores. Tenemos también la ictericia en la lactancia materna, que esta difiere de la ictericia fisiológica, en que sucede hacia el final de las primeras semanas de vida y puede resolverse las 2 semanas de edad o persistir varios meses. También tenemos la degradación excesiva de los glóbulos rojos o eritrocitos. Puede sobrecargar el hígado del recién nacido con más bilirrubina de la que puede procesar. Compatibilidad RH es cuando el recién nacido tiene células sanguíneas RH positivas y la madre tiene células sanguíneas RH negativas. Los dos presentan incompatibilidad RH. El sistema inmunológico de una madre RH negativa puede reconocer los glóbulos rojos del feto RH positivo como cuerpos extraños y producir anticuerpos contra el factor RH de los glóbulos rojos del feto. Entre los factores predisponentes tenemos aborto espontáneo o inducido, procesamientos obstétricos invasivos o parto normal, transfusión de sangre de un dominante RH positivo e incompatibilidad. Clasificación. En la clasificación tenemos anemia hemolítica autoinmune, que es una condición del sistema inmunitario del cuerpo que ataca por error a sus propios glóbulos rojos, lo que causa que se desintegran. Tenemos eritroblastosis fetal, que es una anemia hemolítica en el feto, causada por la transmisión transplacentaria de anticuerpos maternos contra los eritrocitos fetales. Tenemos anemia hemolítica, que se presenta cuando la médula ósea no está produciendo suficientes glóbulos rojos para reemplazar los que se están destruyendo. La etiología. En la etiología tenemos la condición de RH negativo. Solo es posible si posee los dos alelos recesivos para el antígeno RH. La incompatibilidad. Tenemos una madre RH negativa y tenemos padre RH positivo. Conciben un feto RH positivo. Manifestaciones clínicas. En las manifestaciones clínicas tenemos dolor lumbar, sangre en la orina, escalofríos, sensación de muerte inminente, fiebre, náuseas y vómitos, dificultad respiratoria, aumento del ritmo cardíaco, dolor en el lugar donde se colocó la inyección, dolor torácico, mareos, broncoespasmo, ictericia, insuficiencia renal aguda y presión arterial baja, ABO. La incompatibilidad del grupo sanguíneo produce una enfermedad similar a la hemolítica, aunque más leve. Ejemplo, si la madre tiene un tipo de sangre O y la sangre del feto es del tipo A o B, el cuerpo de la madre produce entonces anticuerpos anti-A y anti-O, que pueden atravesar la placenta en gran número y unirse a los glóbulos rojos fetales y causar degradación, dando lugar así a una anemia o a una hiperbilirrubinemia. Predisponente. El tipo de sangre debe ser compatible para evitar la reacción con base a la incompatibilidad ABO. Tenemos reacción inmunológica, anemia, tipo A, que serían moléculas AA o AO, y tipo B, que serían moléculas BB o BO. Manifestaciones clínicas. En las manifestaciones clínicas tenemos dolor lumbar, sangre en la orina, escalofríos, sensación de muerte inminente, fiebre, náuseas y vómitos, dificultad respiratoria, aumento del ritmo cardíaco, dolor en el lugar donde se colocó la inyección, dolor torácico, mareos, broncoespasmo, ictericia, insuficiencia renal aguda y presión arterial baja. En los diagnósticos tenemos que el nivel de la bilirrubina es alto. El conteo sanguíneo completo muestra daños tanto en los glóbulos rojos o anemias. La sangre del receptor y del donante no son compatibles. Aumento de los niveles del lactato deshidrogenasa. Tiempo prolongado del protrombina o tiempo parcial de la tromboplastina. Y prueba de antiglobulina directa. En los tratamientos tenemos antihistamínicos, esteroides
líquidos administrados a través de una vena y medicamentos para subir la presión arterial si se encuentra demasiado baja. De enfermería en incompatibilidad RH o ABO, entre las cuales tenemos colocar al recién nacido desnudo, exponiendo toda su piel a la luz. No debe interrumpirse la lactancia materna, preferiblemente cada 2 horas. Cubrir los ojos, la luz continua puede tener efectos de deletrios en el niño. Control térmico cada 6 horas. Cambio de postura cada 2 horas. Cubrir sus genitales. Control de bilirrubina cada 24 horas. Un balance hídrico y observar y anotar características de la orina y heces. Esa fue toda mi exposición. Soy María Fabiola y les voy a hablar sobre el uso de la fototerapia. Tenemos que la fototerapia es una técnica de tratamiento que emplea radiaciones electromagnéticas de origen natural o artificial para el tratamiento de la hiperbilirrubinemia neonatal. La fototerapia transforma lo que es la bilirrubina que está presente en los capilares y en el espacio intersticial. Tipos: fototerapia simple o continua que permanece encendida las 24 horas del día. Fototerapia simple intermitente que consiste en mantener al neonato durante 4 horas con la fototerapia encendida y 4 horas con ella apagada. En la fototerapia intensiva doble o triple tenemos que consiste en introducir 2 o 3 fototerapias respectivamente. Indicaciones. La administración de la fototerapia depende de la cifra de bilirrubina, pero también de la edad de vida, de la edad gestacional al nacer y del estado clínico del niño. Se indica para el aumento de la síntesis de vitamina D, lo que es la anemia, procesos para la disminución de la replicación bacteriana, tratamientos de la ictericia fisiológica del recién nacido y contra trastornos del estado de ánimo. En las contraindicaciones tenemos que descompensaciones cardíacas, alteraciones descompensadas del sistema hepatorenal, tenemos la tuberculosis activa, los procesos dermatológicos que se agravan con la luz. Procedimientos: tenemos el lavado de manos, la preparación del paciente, desnudar al niño, que es retirar los restos de cremas, dejar solo el pañal. En lo que es la protección ocular debemos de colocar suavemente las gafas, cerciorándose que los ojos estén bien cerrados, ajustar las gafas sin ejercer demasiada presión. En lo que es la preparación del material tenemos en los bancos de luz comprobar el perfecto asiento de lo que es la unidad de soporte, conectar los cables a lo que es la red, el pulsar los interruptores blanco y azul para conectarlos a la iluminación, comprobar el número de horas de funcionamiento de los tubos que no deben sobrepasar a las 1000 horas. Tenemos en el interruptor 1 las lámparas azules y blancas. En el 2 tenemos el contador de horas de funcionamiento. Cuando se ponen sobre lo que es la incubadora es necesario dejar un espacio de 5 a 8 centímetros en lo que es la lámpara y el techo de la incubadora para que no se genere un calor excesivo. Es conveniente disminuir la temperatura de esta para evitar el sobrecalentamiento del recién nacido. Colocar alrededor un cobertor blanco. Si se utiliza sobre una cuna, se debe mantener una distancia máxima de separación de 30 centímetros entre lo que es el borde inferior de la fototerapia y el paciente, con el fin de evitar la pérdida de calor y el aumento de lo que es la eficacia de la luz que se rodea en la unidad de la fototerapia y en lo que es la cuna y con un cobertor, teniendo la precaución de no tapar las rejillas del ventilador de la unidad. Manta de fibra óptica, tenemos que conectar el cable a la red, forrar lo que es la almohadilla de la fibra óptica y la parte del cable con una cubierta protectora asegurando su ajuste. En el encender el interruptor tenemos que comprobar el número de horas de funcionamiento que no debe sobrepasar las 800 horas de funcionamiento. Colocar el lado luminoso de lo que es la almohadilla en contacto con el niño. Ajustar el selector de la intensidad variable de la luminosidad. Las formas de aplicación de la fototerapia: tenemos la fototerapia simple, que es la radiación de 8 a 10 nanómetros que se usan en las lámparas con tubo fluorescente, 4 tubos de luz azul y 2 de luz blanca, rodeados con un cobertor blanco. El niño se desnuda manteniéndose solo en pañal.
En la fototerapia intensiva tenemos una radiación de 30 nanómetros. Se usan lámparas con tubos fluorescentes, 6 tubos de luz azul rodeados por un cobertor blanco. Se reduce la distancia de lo que es la lámpara lo máximo posible. Se cubre la cuna con un papel de aluminio y se añade una manta de fibra óptica debajo del niño al que se le retirará el pañal. Luego tenemos lo que es la retirada del material en los bancos de luz, o sea, el apagar los interruptores, el desconectarlo de la red, retirar los cobertores, la limpieza con un paño húmedo con detergente, no utilizar productos de limpieza que contengan alcohol, vigilar que no penetre ningún tipo de líquido en el interior durante la limpieza. Cuidados de enfermería. Tenemos el control de la temperatura axilar cada 3 horas, realizar cambios de posición cada 3 a 4 horas, interrumpir el menor tiempo posible la fototerapia, apagar la fototerapia durante la extracción de la bilirrubina sérica y la limpieza de ojos, no usar cremas ni lociones, vigilar signos y síntomas, control de las funciones vitales, observar signos y síntomas de deshidratación o hipocalcemia, observar las características de posiciones. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es María Alejandra Tapia, estudiante de enfermería. Yo les vengo a conversar un poco de lo que es la eritroblatosis fetal. Es una anemia hemolítica en el feto causada por la transmisión transplacentaria de anticuerpos contra los eritrocitos fetales. Básicamente la eritroblatosis fetal resulta una incompatibilidad del RH positivo, es decir, cuando una mujer queda embarazada, RH negativo, queda embarazada de un hombre RH positivo y concibe un feto con sangre RH positiva. Conocida por la incompatibilidad de la sangre madre-fetal. Incompatibilidad tanto en el grupo sanguíneo como en el RH. Cuando es una incompatibilidad del grupo sanguíneo ABO, la mayoría de las mujeres embarazadas con esta incompatibilidad no tienen problemas, causando una enfermedad benigna, ya que la hemólisis puede ser escasa. La incompatibilidad del RH, el sistema inmunológico de la madre ve a los eritrocitos del feto como cuerpos extraños, es decir, los va a atacar y los va a destruir de la misma manera de ser un cuerpo extraño como bacterias, hongos, virus, etc. Manifestaciones clínicas de esta enfermedad. Antes del embarazo, antes del nacimiento, en el momento de la gestación, en las ecografías se puede mostrar el ritmo cardíaco acelerado del feto, aumento del tamaño de ciertos órganos como son el vaso, el hígado y el corazón, y inflamación del cuerpo del feto. Después del nacimiento se puede visualizar palidez en la piel debido a la presencia de la anemia, hepatomegalia, hidropesia e ictericia. El cuerpo del bebé responde a la hemólisis generando rápidamente más glóbulos rojos. A medida que se descomponen estos eritrocitos, forman la bilirrubina. Es por ello la presencia de la ictericia. El tratamiento. Antes del nacimiento es necesario la realización de una transfusión sanguínea o, si es necesario, la inducción del parto. La transfusión sanguínea, este procedimiento se lleva a cabo colocando la aguja a través del útero de la madre y en la cavidad del abdomen del feto, o directamente en la vena del cordón umbilical. Muchas veces se va a requerir colocar sedante para evitar que el feto se muera. La inducción del parto, si el feto ya se encuentra con los pulmones maduros, es necesario inducir el parto para evitar la mayor destrucción de células eritrocíticas. La prevención. Antes del embarazo es necesario tener una planificación, es decir, saber la importancia de conocer nuestro grupo sanguíneo como el de nuestra pareja y asesorarnos por las acciones de enfermería. Para estos pacientes es necesario la motorización de signos vitales, pasarles líquidos endovenosos, pasar las unidades de GRE que indica el médico, suministrarle oxígeno con los líquidos indicados, suministrar los medicamentos recomendados por el especialista y llevar a cabo el cuadro hemático diario. Espero que les haya gustado mi exposición y sin más nada que decir, las dejo con mi siguiente compañera. Buenos días, mi nombre es Stephanie Pérez y yo les voy a hablar sobre la leucemia. Las leucemias son cánceres que se originan en las células
que normalmente madurarían hasta los diferentes tipos de células sanguíneas. Entre los factores predisponentes tenemos cambios en el ADN, error en la célula en el momento de dividirse para formar nuevas. Tenemos también mutaciones en el ADN heredadas y combinación de factores genético y ambiental. Las manifestaciones clínicas. El paciente manifestará esquimosis, anemia, hemorragias leves, moderadas o severas, disnea, dolor en los huesos y las articulaciones, malestar abdominal e inflamación de ganglios. Se puede diagnosticar con la aspiración de la médula ósea o la biopsia, un hemograma completo, una tomografía computarizada, una imagen por resonancia magnética, una radiografía, un ultrasonido, una biopsia de nódulo linfático o una punción raquídea o punción lumbar. El tratamiento. El médico de su hijo determinará el tratamiento específico de la leucemia en diversos factores. Entre ellos tenemos la quimioterapia, la radioterapia, los medicamentos o quimioterapias por vía intradural. Tenemos trasplante de la médula ósea, medicamentos para prevenir o tratar el daño a otros sistemas del cuerpo, medicamentos para las náuseas y los efectos secundarios del tratamiento, transfusión sanguínea y antibióticos para prevenir y tratar infecciones. Entre las acciones de enfermería tenemos vigilancia, prevención o control de infecciones, oxigenoterapia, monitorización respiratoria, terapia nutricional, control y precaución de hemorragias y control de signos vitales. Resumen de caso. Se trata de paciente femenina de 8 años de edad, sin antecedentes personales ni familiares de interés, en seguimiento en consultas de hematología desde los 5 años de edad, por anemia microcítica hipocrónica, en tratamiento con hierro oral. Requirió transfusión de concentrado de hematíes a los 5 años de edad y en una segunda ocasión a los 7 años. En la actualidad consulta el servicio de urgencia por presentar astenia y decaimiento con 5 días de evolución. Paciente refiere: me siento muy cansada, solo quiero dormir y quiero irme para mi casa, no me gusta estar aquí. Madre refiere: me preocupa su salud, está baja de peso y solo quiero que mejore para que pueda jugar con otros niños. A la inspección, la paciente presenta facies ojerosas, de cansancio y angustia, buen estado general, ligera palidez cutánea, con acropaquías, con un peso de 23.5 kilogramos, tensión arterial de 110/70 y saturación de oxígeno en un 87% y la hemoglobina en 8.9. Cuadro analítico. Datos subjetivos. Paciente refiere: me siento muy cansada y solo quiero dormir. Datos objetivos. A la inspección, la paciente presenta facies ojerosas y de cansancio. Patrón alterado, actividad y ejercicio. Categoría diagnóstica. Dominio 4, clase 3. Diagnóstico de enfermería. Fatiga relacionado con disminución de la producción de energía metabólica. Datos subjetivos. Paciente refiere: quiero irme para mi casa, no me gusta estar aquí. Datos objetivos. A la inspección, la paciente presenta facies de angustia. El patrón alterado de seguridad y protección. Dominio 12, clase 1. Diagnóstico de enfermería. Disconfort relacionado con cambio en el estado de salud. Datos subjetivos. Madre refiere: me preocupa su salud, está baja de peso y solo quiero que se mejore para que pueda jugar con otros niños. Datos objetivos. A la observación, ligera palidez cutánea con acropaquías, un peso de 23.5 kilogramos, tensión arterial 110/70, saturación de oxígeno a un 88% y la hemoglobina en 8.9.
tiene el patrón alterado de nutricional metabólico. Categoría diagnóstica, dominio 2, clase 1. Diagnóstico de enfermería, desequilibrio nutricional relacionado con déficit de la absorción intestinal del hierro. El plan de cuidado. Teoría. La teoría de Katrin Barnard procede de la psicología y del desarrollo humano y se centra en la interacción madre-niño con el entorno. Esta teoría se basa en los datos empíricos acumulados a través de escalas desarrolladas para cuantificar la alimentación, la enseñanza y el entorno. Diagnóstico de enfermería. Fatiga relacionado con disminución de la producción de la energía metabólica. Criterio de evaluación. Al cabo de un día, la paciente se mostrará más animada y descansada. Las acciones de enfermería. Relación enfermera-niño-madre. Determinar la percepción de la causa de fatiga por parte del paciente. Favorecer la expresión verbal de los sentimientos acerca de las limitaciones. Controlar la ingesta nutricional para asegurar recursos energéticos adecuados. Ayudar a la paciente a programar periodos de descanso. Instruir a la madre a reconocer los signos y síntomas de fatiga que requieren una disminución de la actividad. Ayudar a la niña o a la madre a priorizar las actividades. Determinar las preferencias de comidas de la paciente. Favorecer la ingesta de alimentos ricos en hierro. Asegurar que la dieta incluya alimentos ricos en fibra para evitar el estreñimiento. En la evaluación, al cabo de un día, la paciente se mostró más animada y descansada.